Mil mensajes. Llegamos ya al número 730 de estos mil mensajes y habla de logros y éxito, habla de triunfos y sobre todo habla de los costos del triunfo. Y para ello, nosotros, como lo hemos hecho en otros mensajes, hemos tratado de conceptuar a través de un esquema lógico que usted puede estar de acuerdo o no, pero a nosotros nos ha resultado muy bien para la ubicación de la gente, de los grupos en sus niveles de logros, de éxito y de triunfo. Y fíjense esto, para nosotros logros es realmente lo que se ha obtenido, el resultado que probablemente si lleva a los otros dos conceptos, tiene que ser muy bueno. Es decir, tener logros, buenos resultados. El segundo concepto lo catalogamos como éxito. El éxito es el reconocimiento que tenga de ese logro, es decir, el reconocimiento tanto de los demás, el reconocimiento externo, como el reconocimiento interno. Muchas veces hay en que la gente, cualquiera de nosotros, individual o colectivamente, sentimos que recibimos el reconocimiento de algo y para nosotros realmente eso no existe. Y esto genera toda una asimetría de este éxito que va a tener consecuencias, positivas o negativas, eso lo podemos ver luego. Esto significa el reconocimiento externo. Por otra parte, el reconocimiento interno es muy importante porque ese reconocimiento interno, ese éxito interno, es el que probablemente va a hacer que los demás lo reconozcan. Es muy difícil que alguien reconozca un éxito de otro sin que esta persona lo haya reconocido primero. Y esto se presta a una gran cantidad de elementos valorativos, porque como dijimos, hay algunas veces que el reconocimiento externo se da sin el reconocimiento interno, pero también muchas veces se da, la gran parte de las veces, un gran reconocimiento interno sin recibir el reconocimiento externo. Y cuando se pregunta esto, siendo este logro realmente importante, cierto, importante, es que probablemente si nosotros recibimos ese reconocimiento externo, teniendo lo interno, vamos a llegar al tercer concepto. Y ese tercer concepto es el de triunfo. Ese triunfo que aparece, a nuestro parecer, cuando se unen, cuando se integran en una misma realidad, en una misma personalidad, tanto el logro como el éxito, tanto el resultado como ese reconocimiento. Y el triunfo entonces lleva una connotación que para nosotros, para ser realmente un triunfador, una personalidad triunfadora, se tienen que tener los logros, es decir, resultados positivos, y se tiene que tener también el éxito, es decir, los reconocimientos tanto de sí misma, de la personalidad de sí misma, de su propio reconocimiento, como el reconocimiento de los demás. Y cuando entonces se tiene todo esto, se es realmente un triunfador. Y esta palabra y este concepto que realmente nos merece algunas reflexiones, en específico en este 730 que habla sobre la validez del triunfo. Entonces, ante cualquier triunfo entendido de acuerdo a nuestro conceptuación, entendido el triunfo como esa capacidad para tener logros, resultados, tener el reconocimiento externo e interno, entonces lo que aparece ahí es el triunfo, esa validez de ese triunfo. ¿Cómo están los triunfos que uno ha perseguido en la vida? Si uno realmente se ha sentido triunfador, porque existen muchas personas que pueden tener personalidades, que pueden tener muchos logros y que no reciben el reconocimiento. Y esto realmente puede ser inclusive una estrategia misma de la persona, porque sabe que al sentir que se reconoce o que lo reconocen los demás, tiene que cambiar a lo mejor de objetivo y a lo mejor se siente muy bien haciendo y teniendo logros todavía no exitosos en una determinada área,
porque se está perfeccionando y porque no tiene que plantearse nuevos resultados, nuevos éxitos, sino ya lo está haciendo y entra en una zona de confort del éxito. Entonces, hay también las personalidades contrarias que tienen muchos reconocimientos, mucho éxito y en verdad no tienen grandes logros. Y esto es terrible cuando se descubre, por ejemplo, que todo el éxito de una determinada personalidad, cuando se revisa, no eran verdad. Cuando se revisan, eran más el efecto, por ejemplo, de una campaña o el efecto de unas circunstancias que que pusieron a esa personalidad como un gran éxito y en verdad no tenían los logros. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, en algunos cantantes, algunos actores, también en todas las profesiones, pero que aquí como están muy expuestas y en la importancia del tener éxito, entonces se tiene éxito casi a la fuerza, casi por una maquinaria publicitaria, pero cuando se va a ver en el transcurso y se va a valorar realmente la calidad de los resultados de los logros, no eran tales. Y entonces aquí probablemente este sea un triunfador a puro éxito, sin logros, y lo cual también es muy interesante de revisar en algunas ocasiones. Cuando nosotros hablamos de estos triunfos, tenemos que hacernos dos preguntas finales muy interesantes. Primero, ¿cuál fue el costo? ¿Qué se tuvo que pagar para tener triunfos? Y aquí, bueno, aquí es interesante ver cómo mucha gente apuesta todo, se lleva la vida afectiva, se lleva una gran cantidad de cosas para tener ese triunfo y es un triunfo de altísimo costo. Esos son triunfadores que se quedan solos, que no tienen con quién compartir sus grandes triunfos, que siendo inclusive unos grandes triunfadores, no tienen esa compañía porque no se dedicaron a hacer esto, únicamente se dedicaron al mundo del logro y el mundo del reconocimiento para terminar en un mundo de triunfadores, pero ese triunfo a solas, ese triunfo que tiene también un altísimo costo. Y esto es importante de tratar de contestarnos y sobre todo si tenemos tiempo todavía de hacer que los triunfos estén más acompañados, que los triunfos sean mucho más de equipo que de personas, en donde además también se le dé importancia a otras cosas como el mundo del afecto, el mundo del placer, el mundo del crecimiento mientras se están logrando las cosas, mientras inclusive se tiene éxito. Esto es bien importante. Este es el aspecto del costo. Y lo otro es una pregunta también muy difícil y esa la puede contestar cada uno de nosotros. El para qué ser un triunfador. Y aquí está abierta a todas las posibilidades, desde las posibilidades de trascendencia hasta las posibilidades de ganar una competencia para ganarse algo material, por ejemplo, un dinero, un premio, cualquier otra cosa. Y entonces aquí está el para qué se triunfa. Y mucha gente que ha sido grandes triunfadores probablemente sientan un vacío al tener que responder esto. ¿Para qué su triunfo? Yo aspiro que todos y cada uno de ustedes sean unos grandes triunfadores, que tengan grandes resultados, además que tengan mucho reconocimiento tanto de la parte externa como de sí mismos, que sean por supuesto unos grandes triunfadores, pero que sobre todo tengan muy clara la pregunta y sobre todo la respuesta a la pregunta del para qué su triunfo. Y ahí hay un secreto para seguir triunfando. Si la gente no tiene un claro para qué es y ha trabajado para un triunfo, lo más probable es que al sentir los primeros triunfos se aísle y no quiera seguir o esté triunfando en lo mismo continuamente y agotándose y cansando quizás a los demás con estos triunfos que ya no le llamarán la atención a los demás. Pero quien se logra contestar de manera muy honesta, muy clara, el para qué se triunfa, probablemente seguirá triunfando. Y estos son los dos elementos que quería
individualizar sobre todo del costo del triunfo y el para qué del triunfo. Es decir, para nuestro lenguaje, la legitimación de los triunfos, el para qué se triunfa, cuánto se invirtió, cuál fue el costo de esos triunfos. Preguntas interesantes que si usted está en la vía de grandes logros, en la vía de grandes éxitos, en la vía de ser un gran triunfador, por ejemplo, y le ponemos estos ejemplos para que usted los reflexione. Este es el mensaje 730 de los 1000 mensajes y habla del triunfo, la validez de su triunfo. Nosotros agregamos el por qué, el para qué y sobre todo el costo. Interesante. Lo dejo con este cuadro hermosísimo de gran formato de Calixto Pérez. Y usted puede ver otras obras de este pintor, inclusive comunicarse para hablar con este pintor en www.ventanadelarte.com. Ahí va a tener toda la información de cómo acercarse a este grupo de pintores interesantes, de artistas venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.